Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV, bajándola directamente de iOS o Android. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com/tiempo de vivir para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros, vive la magia Latino Radio TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los días jueves a las 7 de la noche aquí en el programa Tiempo de Vivir. Estoy agradecida a todas aquellas personas que se conectan para poder vernos. El día de hoy tengo una invitada especial, es una invitada, una escritora ecuatoriana, con la cual vamos a dialogar sobre su última obra literaria, Un blues para Roberto. Ella nos va a conversar qué sucedió, cuál fue la lección que le dejó el COVID en medio de una cena mortal. Sin duda alguna es un testimonio de vida que le va a tocar la fibra a muchas personas. Soy Orlando Torres y bienvenido a Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarme. AMO es un programa que facilita asistencia, motivación y orientación. Nuestra ayuda consiste en la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Creamos una relación de seguridad para devolverle al ser humano la esperanza y la motivación por la vida y ser feliz. Proporcionamos ayuda integral de forma individual y familiar, acompañándolos en el proceso para mejorar su calidad de vida hacia un camino de bienestar y plenitud. Conservamos los principios básicos y valores más esenciales del ser humano. Damos consejería y orientación en relaciones de pareja, para la familia, individual y grupal, y también para los adolescentes. Te ayudamos a disolver tus miedos limitantes que no te dejan avanzar para alcanzar tus sueños y anhelos. Descubre tu propio potencial y encuéntrale el verdadero propósito de tu existencia. Reorientamos tu vida hacia un camino transformador que te haga sentirte realizado en la vida. Nuestra misión es aportar de manera positiva al desarrollo social y emocional del ser humano. Conéctate con nosotros. Bien, como ya lo indiqué, nuestra invitada es reconocida autora de Mujeres Divinas. Ella nos ha escrito la obra literaria Un blues para Roberto. Es escritora, maestra universitaria, periodista, diplomática, editorialista. Realizó estudios de posgrado en comunicación cultural en la Universidad de Moscú, Rusia, y ha publicado varias obras literarias, entre las cuales les voy a mencionar La mansión de los sueños, La otra piel, El discreto encanto de lo cotidiano, Declaración de amor a Guayaquil, Mujeres divinas. Sus relatos han sido traducidos al italiano, inglés y francés. Figura en numerosas antologías ecuatorianas y extranjeras. Su obra ha obtenido las siguientes distinciones: Premio Internacional de Cuentos Jauja de Valladolid y Premio Ciudad de San Sebastián en España. En Ecuador, Premio Nacional de Cuento Diario El Tiempo, Premio Bienal de Cuento Ecuatoriano y el Premio en el Concurso Nacional de Cuento del diario El Universo, entre otros. Hoy nos acompaña aquí en Tiempo de Vivir la reconocida autora de Mujeres Divinas, Aminta. Buen año. Gracias por estar aquí, Aminta. Es un placer para mí tenerla en Tiempo de Vivir. Muchas gracias, Orlando. Para mí es un placer poder conversar con el público de Miami y también con el latinoamericano. Muchas gracias por la invitación a Tiempo de Vivir. Gracias, gracias. Estamos aquí hoy. Vamos a conversar sobre la última obra literaria, Un blues para Roberto. En breves palabras, Aminta, descríbanos qué la motivó a hacer esta obra literaria. Bueno, el 16 de enero del 2021 murió mi esposo, mi compañero de vida, con el que había compartido varias décadas de existencia. Murió súbitamente por COVID. Es decir, que el proceso que generalmente se tiene esta enfermedad no hubo con él, no fue una cuestión intempestiva, como que fuera un accidente. Entonces eso hizo que hubiera un choque terrible en mí, un desgarramiento,
Y entonces dicen que Rubén Darío decía que una manera de salvarse era a través del arte. Y yo creo que la manera en que encontré para exorcizar mi dolor, para expresarlo, para aliviarme, para sanarme, era precisamente contando aquello que pasó y sobre todo poniendo en valor la figura de mi esposo, de mi compañero de vida, quien era una persona extraordinaria, un médico psiquiatra, un intelectual y sobre todo un gran compañero, un socio de la vida. Entonces, eso fue lo que me motivó a escribir. Así es, muchas veces el escribir merma el dolor humano y en muchas ocasiones que nos encontramos en situaciones difíciles, nos sirve como terapia, Minta, y yo pienso que en usted sucedió eso. Descríbanos también lo que le llama a usted, según lo que nos ha enviado aquí equipo de producción, la hermosa cena mortal. Bueno, nosotros nos cuidábamos mucho en la primera ola de pandemia, nos cuidamos muchísimo porque Guayaquil está atravesando una situación muy peculiar, ¿no? Era una de las ciudades en América Latina que era un foco verdadero de infección y había incluso problemas tan graves de que las familias, para no tener a alguien que había muerto de COVID y que no era recogido por las autoridades, pues lo botaba a las calles. Así es. Entonces, muchos infectólogos en estos momentos dicen que mínimo hubo en ese periodo de tiempo más de 20.000 muertos, ¿no? Entre la primera y segunda ola de pandemia, que no es la cifra oficial de ninguna manera porque ni siquiera aquí hacían pruebas, las pruebas costaban, pero destacados infectólogos como el doctor Alemán dice que aproximadamente podrían haber sido un poco más de 20.000 muertos por COVID en Guayaquil en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo también se murieron como 100 médicos, ¿ah? 100 médicos. Claro que sí. En la primera etapa nosotros nos cuidábamos. Mi esposo se cuidaba como una hermanita de la caridad, que era muy escrupuloso. Así como una hermanita de la caridad reza, ¿no? Periódicamente y con devoción, él se cuidaba con devoción, y no solamente él, sino hasta el gato, a nuestros telonios, ¿no? Las papas, por ejemplo, que nos venía a dejar nuestro hijo, que estaba en otra casa, pues que nos venía a dejar las papas, los productos para que nosotros hagamos nuestra alimentación, él las limpiaba, o sea, él las limpiaba con alcohol, o sea, era muy escrupuloso. Entonces recibimos nosotros una invitación de parte de la familia de la que iba a ser nuestra futura nuera, para ir a una cena, y como éramos pocos, apenas 8, y eso era lo que aconsejaban, que fueran pocos, fuimos, ¿no? Y era una hermosa noche, con copas brillante, una mesa con mantel preciosa, pero alguien allí tenía COVID y no sabíamos, ¿no? Y sin duda esa misma persona no sabía. El COVID es como el mal invencible, como un dios malvado, invencible, ¿no? Una enfermedad silenciosa. Y que está en todas partes y no se sabe por dónde anda. Entonces parece que alguien allí tenía COVID y mi esposo y yo nos enfermamos, o sea, nos contagiamos. Pero imagínate, Orlando, cómo son las cosas de tan extrañas, ¿no? Que allí había una anciana de más de 85 años, frágil como un pajarito, a la que ni siquiera el COVID tocó. Pero a mi esposo, que no había cumplido 65 años todavía, que era un hombre joven, fuerte, que no se enfermaba, lo mató. Entonces esa fue la hermosa cena fatal que yo narro en mi libro. Esos son los misterios de la vida que no nos podemos explicar. No solamente sucedió en su familia, sino que también en otros países. Ancianos con edad avanzada pudieron sobrepasar en hospitales esta pandemia y salieron. Sin embargo, personas muy jóvenes, chicos, médicos inclusive, murieron. Sí. Ahí viene lo que dicen, pues algo que estoy en investigación, que realmente cuando nos toca, y cuando ya llega el tiempo de partir, es inevitable, ¿no? Sí, así dicen que tenemos una fecha de caducidad, pero así fíjese, ahora que usted dice ancianos que salían victoriosos, ¿no? De esta guerra contra el COVID. Fíjese que a uno le sucede algo especial, ¿no? Y usted como psicóloga debe de saberlo. Por ejemplo, después de que había muerto mi esposo, ¿no? Que yo no me resignaba, yo miraba en las calles a veces esos
esa gente drogadicta que anda y por diosera que anda escarbando en la basura. Yo decía, pero ¿quién no se muere? Y mi esposo que se cuidaba tanto se ha muerto. Veía borrachitos en las calles que ni siquiera tenían COVID y me daba una envidia, un coraje, que eran irracionales. Yo no sabía por qué me sentía con tanto coraje. Yo decía, ¿por qué a ellos y por qué a ellos no les da? Ellos que están enfermos, que están mal, que no se cuidan, y en cambio esta persona que se cuida, que ha hecho tanto bien a la familia y a toda la gente que él conocía, le pasa esto. Yo no podía explicarme esa injusticia, ¿no? Pero claro, estaba en la etapa de duelo más fuerte y vienen todo ese tipo de pensamientos. Claro, en su estado de vulnerabilidad, que todos los seres humanos caemos cuando perdemos un ser querido, nos hacemos numerosas preguntas, Aminta, y decimos por qué, ¿no? ¿Por qué le pasó a él? Usted lo acaba de decir. Sin embargo, hay personas que andan en la calle sin ninguna protección, que amanecen en las calles, pero yo pienso que esas personas ya, no sé, quizás tengan ya tienen anticuerpos que están preparados para estos avatares de la vida, digo yo. Realmente no tenemos la última palabra, pero sí fui testigo de ver personas que no se cuidaban, que estaban ahí, que eran asintomáticas, inclusive, quizás muchas de ellas, y las personas que eran tan meticulosas, como usted dice, su esposo, que todo lo lavaba, que tenía mucho cuidado. Sin embargo, esas personas, muchas de ellas me han comentado, no sé cómo me pude haber contagiado si tuve tanto cuidado con las cosas que estábamos en la casa y en el medio, y en nuestro entorno. Usted nos describe a su esposo, además de esta situación, como el ser que no vivió de aplausos, que no ambicionaba el poder, que solo necesitaba de un libro para sentirse tranquilo en casa. ¿Cómo era su compañero de vida, Aminta? Bueno, yo quiero destacar la figura de mi esposo para honrar la figura de muchas otras personas, porque yo pienso que cada una de las personas que nos está viendo y que a lo mejor ha perdido a un ser amado, destaca algo extraordinario en ese ser amado, ¿no? Entonces yo destaco en mi compañero de vida, que era una persona excepcional, pienso yo que era como un extraterrestre perdido en el planeta Tierra porque no le interesaba el dinero. Esa es una cosa, imagínense, el mundo se mueve con dinero. Usted no puede salir del país si no tiene dinero para comprar el pasaje, no puede alimentarse si no tiene dinero, pero a él no le interesaba el dinero. Claro que él trabajaba y ganaba un sueldo, pero si yo le decía, oye, móntate una empresa más grande, móntate una clínica, etcétera, no le interesaba. Y me lo dejó bien claro desde los primeros años de casado, no le interesaba, él le interesaba mucho el ser humano, ¿no? Le interesaba mucho el ser humano y le interesaba rescatar del dolor a las personas, ¿no? Como era médico psiquiatra, le dedicaba muchísimo tiempo y cuando yo, porque teníamos una familia, le decía, oye, esa persona se está abusando de ti porque te ve que eres muy bueno y que no te importa regalarle tu tiempo, él me decía que ese era su problema. Me molestaba eso mucho, claro, que ese era su problema, que él, de todas maneras, él trabajaba y aportaba con su dinero, pero que él quería entregar como misión, ¿no? Su tiempo y el alivio que le daba su profesión a la gente, porque a él le gustaba escuchar y escuchaba a la gente con todo su cuerpo, con toda su alma, se entregaba enteramente a sus pacientes. Y bueno, esto yo le reclamaba siempre, ¿no? Durante muchos años, pero después yo, ya a los 20 años de casado, yo dije, no, yo no voy a poder cambiar a esta persona. Entonces ya no le reclamé más, pero me di cuenta y eso es lo que valoraba. Bueno, él no está detrás del dinero, pero sin embargo, para él su proyecto de vida somos nosotros, su familia. Él se dedica a nosotros, es un hombre hogareño, es un hombre bueno, trata de hacer el bien. Y sobre todo nos daba mucho sustento moral, ¿no? Y además que era de esas personas interesantes con las que se tiene una buena conversación. Yo una vez leí que Isabel Allende decía, la escritora, decía de que no hay nada más sexy que un hombre inteligente que tenga una buena conversación. Y cuando leí eso, yo dije, ese era Roberto. Era un hombre que tenía una excelente conversación. Y usted podía conversar de filosofía, de neurociencias, podía conversar de literatura, de cualquier cosa. Y él conversaba, pero conversaba con profundidad.
no superficialmente, no como esas personas que tienen un océano de conocimiento con 2 centímetros de profundidad. No, él era el que conversaba de manera compleja, profunda y además siempre tenía referencias, ¿no? Referencias de libros que había leído. Entonces todo eso me golpeó tanto porque de repente me encontré sin una persona que era mi respaldo, mi soporte, mi apoyo, mi socio, mi yunta de la vida. Y eso ocasionó naturalmente un duelo muy fuerte que solamente me salvó escribir este libro, Un blues para Roberto. A este libro le debo mi vida en un momento en que yo creía que iba a morir. Incluso escribía en el libro, escribo este libro para sobrevivir al siguiente instante, porque me parecía que el siguiente instante no iba a poder tener ese tiempo, no me iba a ser dado porque no iba a tener aire, no iba a tener vida. O sea, yo decía, escribo para exorcizar este dolor, escribo para sobrevivir al siguiente instante, escribo porque siento una angustia muy grande en el pecho que me impide respirar. Entonces, ese era mi motor, ¿no? Y sobre todo mi hijo muy preocupado y también como yo había escrito 2 artículos que los había leído mucho la gente acá, ¿no? Y en el exterior también, sobre Roberto. Entonces mi hijo me dijo, mamá, escribe un libro, por favor, escribe. Y él iba leyendo capítulo a capítulo y me iba haciendo acuerdo, mamá, esto decía mi papá sobre esto, mi papá pensaba en esto, a mi papá le sucedieron estas cosas, porque él vivió etapas históricas muy interesantes, como la manifestación de 1969, el asesinato contra los estudiantes en 1969 por la dictadura militar. Él vivió el asesinato de Abdón Calderón. O sea, él recordaba etapas históricas, ¿no? Y siempre nos hacía, nos apuntaba esos referentes históricos. Importante lo que usted me comenta. Bueno, era un psiquiatra, usted nos dice, que siempre tenía esa palabra de aliento, o sea, fue un profesional a carta cabal, como quien dice, ¿no? Donde conservó su ética profesional a todo, en todas las dimensiones, porque según lo que usted comenta, pues él no lucraba del dolor humano, como muchas personas en la actualidad. Lastimosamente se está viendo que ya el médico está perdiendo esa ética profesional y lo que está haciendo es prácticamente atender a sus enfermos, atender a sus pacientes, no mirándolo desde el punto de vista humano, sino más bien desde el punto de vista económico, material. ¿Cuánto me va a dar o cuánto voy yo a tener en este caso? No solucionar el caso a la persona, solucionar su problema, ¿no? Entonces, por lo que usted me comenta, pienso yo que era un profesional verdaderamente de respeto. Y obviamente también usted me ha comentado que tienen ustedes una gama de libros, una librería inmensa donde él pues pasaba largo tiempo leyendo, y eso lo hizo un hombre profundo, con ideas y con grandes conceptos de valorar prácticamente, ¿no? Un hombre que, según usted también plantea, no era egoísta, ¿no? Y era un hombre de paz, un hombre pacífico. Y también nos indica que la sociedad, como ya lo dije, de consumo no lo dejó alienar. ¿Es así, Aminta? Sí, bueno, él siempre planteaba cosas, ¿no? En contra de la sociedad, del consumismo, ¿no? Del hecho de que se valoraran más las cosas que las personas. O sea, le parecía realmente repudiable de que sean más importantes las cosas que la vida de las personas, que la serenidad de las personas. Y siempre estaba replanteando eso. Por eso decía que no había que seguirle el juego al capitalismo, ¿no? Al dinero, nada más, el dinero por el dinero, que lo primordial es la vida de las personas y la paz de las personas. Entonces él se imbuía en esos criterios para no dejarse alienar, ¿no? Por eso yo puse la sociedad de consumo, nunca lo consumió, porque cuando yo le decía, vamos, por decirte, vamos a este hotel 5 estrellas para tomar un cafecito y todo, entonces me decía que allí, por ejemplo, que lo que vendía era el lujo, ¿no? El lujo, que lo importante era la comunión con la otra persona, ¿no? El poder compartir y que no importaba el lugar, cosas así. Bueno, siempre estaba, ese era como dicen los muchachos, esa era su manera de ser, su patín, ¿no? Y siempre estaba replanteando a esta sociedad que es una sociedad que a veces atropella los derechos humanos, ¿no? Definitivamente. Sí, entonces, por eso es que puse eso.
Un hombre que pienso yo puedo analizar, porque también de mi parte viví, ¿no? Con mi familiar, que le da más valor a las cosas simples, a estar en una reunión con sus amigos entrañables, no importa el lugar, no importa el lujo, simplemente el compartir. Y eso yo pienso que seguramente era su esposo. No tuve el placer de conocerlo, pero como usted lo describe, al menos pienso que le da valor a esas cosas, a la conversación, a la compañía, a ese momento, no al lujo o a las cosas que lo puedan rodear. Y lamentablemente eso pues ahora se está perdiendo, ¿no? No le damos valor a esas cosas, sino más bien con quién puedo estar saliendo para ver qué puedo yo obtener de esa persona, o no en la conversación en sí, sino qué es lo que voy a poder lograr de esta persona. No el crecimiento espiritual ni el crecimiento intelectual, sino un crecimiento de otra índole, ¿no? No sé si usted logra estar de acuerdo conmigo. Sí, sí, claro que sí. O sea, lo importante para él y para mí también era que crecer como ser humano, ser mejores, superarnos a nosotros mismos y compartir ese amor por la literatura, esa pasión por la literatura que teníamos los dos, ¿no? Porque mi esposo precisamente se jubiló para leer y para viajar. Para él la jubilación era un júbilo de lecturas, ¿no? Era capaz de leer 4 o 5 libros a la vez, cosa que nunca entendí porque yo soy muy ordenada, ¿no? Yo leo uno, empiezo uno y termino ese mismo y luego empiezo otra, ¿no? Muy lineal. Pero él iba de un capítulo a otro y, por ejemplo, no me dejaba entrar en su libro digital porque decía que se lo desordenaba. Entonces, porque él tenía un extraño orden, ¿no? Pero iba de la filosofía, la literatura, de la poesía, la novela. Y otra de las cosas muy particulares era que no le gustaban las fotos, no le gustaba aparecer, no le gustaba nada del figuroteo, de estar demasiado en las redes sociales. Él estaba en las redes sociales, pero por el feminismo, ¿no? Porque él era partidario del feminismo. Y ponía más bien paisajes y todo, pero no le gustaba aparecer en fotos ni estar en muchas reuniones sociales. Era un tipo muy extraño, muy particular. Sí, yo más bien pienso que son seres especiales, Aminta, porque hay personas que es raro encontrar ahora, en la actualidad, personas que no les guste la notoriedad. Y yo pienso que mientras menos notoriedad, esas personas son grandes, son seres realmente brillantes. Sí, y son los que menos les gustan los agasajos, los que menos les gustan estos cumplidos, más bien huyen, no es que huyen, pero se mantienen expectantes, ¿no? En la parte de atrás, como quien dice, porque no les gusta, no necesitan esa notoriedad, ya ellos nacen con eso. Para mí son seres brillantes, yo les llamo un grande, para mí, ¿no? Estamos conversando con la escritora Aminta Buenaño, La lección mortal que me dejó el COVID, en memoria de mi compañero de vida, un blues para Roberto. Luego de una pausa regresamos y seguiremos conversando con ella. Gracias por acompañarnos. ¿Quieres saber quiénes están detrás de los micrófonos de latinoradiotv.com? Bueno, sigue nuestra programación. Pensamiento y reflexión. Coaching a tu servicio. Crecer para trascender. Actitud y pasión. Metamorfosis. On Radio. Con aroma de café. Royal y Adriana Show. Se crea y emprende. Saber que se puede. Llaves para el alma. Tiempo de vivir. La cultura y el mundo. Versatilidad Music. Tejano Music Show. Amor infinito. Música y algo más. Impulso positivo. Entre mexicanas. Conozcamos a... Somos una emisora 100% humanista y ya nos escuchan en más de 90 países. Sintoniza latinoradiotv.com y sigamos creciendo todos juntos. Y que digas junto a nosotros, yo soy Latino Radio TV. Bien, estamos al aire nuevamente conversando con la escritora Aminta Buenaño. Ella está en Ecuador lanzando su última obra literaria, Un blues para Roberto.
la lección mortal que me dejó el COVID en memoria de mi compañero de vida. Aminta, yo considero que con lo que hemos hablado de su esposo, ¿y usted qué opina? ¿Piensa usted que él era un hombre realizado y feliz? Yo pienso que él era un hombre feliz especialmente porque hacía lo que quería, leía, era psiquiatra, podríamos decir de la manera antipsiquiatra, ¿no? Porque hacía mucha terapia y era muy revolucionario en ese sentido, porque él no le hacía el juego a las grandes compañías las transnacionales de las farmacias, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la medicina, sino que él daba exactamente lo que le parecía y ahí estaba en contra de la medicina oficial. Pero yo sobre todo creo que, y por eso quise rendirle homenaje, y en rendirle homenaje también quiero rendirle homenaje a todas aquellas personas que tuvieron un ser querido que perdieron durante la pandemia. Entonces quise rendirle homenaje porque fue una persona diferente, porque creí que como personaje podía ser novelado, aunque también soy muy consciente de que toda persona, toda la vida de cada persona puede ser novelada porque todos tenemos cosas extraordinarias, interesantes. Exactamente. Pero él se salía de los límites, ¿no? Como te decía, era un lector total, era un lector total y era una persona, era un extraterrestre perdido en territorios capitalistas, ¿no? Porque detestaba el capital, el capitalismo y solamente vivía como un monje, ¿no? Con solo lo necesario. O sea, él solo lo necesario. Toda la familia buscábamos otras cosas, pero él como un monje, o sea, no tenía montones de zapatos, montones de camisas, no, él lo que necesitaba nada más. Entonces sí, era un personaje particular, ¿no? Y yo también quiero destacar en esta entrevista de que estoy hablando con la hija de un gran escritor, un genial escritor al que yo admiré en mi adolescencia, como el doctor Jorge Torres Castillo, gran escritor de cuentos realmente inolvidables, ¿no? Y que murió también hace poco. Así que yo también tengo el privilegio de ser entrevistada por la hija de un gran escritor, quien no está ahora presente, pero está presente en la historia de la literatura ecuatoriana, doctor Jorge Torres Castillo, médico psiquiatra también. Gracias por esa deferencia hacia mi padre. Pues sí, realmente yo lo puedo describir con todo lo que usted ha dicho, un gran ser humano. Usted también nos indica, Aminta, que era un gran luchador feminista. Explíquenos por qué. Bueno, mi esposo era partidario, ¿no? En su juventud fue partidario del marxismo, estudió mucho el marxismo y estudió mucho todos los grandes eventos sociales de la historia, ¿no? Pero en los últimos años se metió muy fuerte junto conmigo en el feminismo. Entonces él decía que era la revolución más grande de la historia y que esa revolución nunca termina, ¿no? Que no termina y es una de las revoluciones más exitosas en el mundo entero, porque cada vez más países se acogen, cada vez más mujeres luchan, hasta en territorios inaccesibles como es Arabia Saudita y países así en los cuales las mujeres están muy reprimidas, ¿no? Y cuando estuvimos en España, mi esposo fue partidario de que nos metamos a estudiar feminismo, pero de una manera teórica y muy académica, ¿no? Y entonces ingresamos a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hicimos un masterado en feminismo. Él hizo un estudio sobre mujeres alcohólicas y feminismo, ¿no? En la que puso mucho todo su tema psiquiátrico, ¿no? Y la cuestión de por qué la mujer se ve abocada al alcoholismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y yo escribí sobre las mujeres, los derechos de las mujeres ecuatorianas a través de la historia. Entonces, ese feminismo que tenía mi esposo, esa apropiación de la teoría feminista, la ponía en la práctica con sus pacientes mujeres, ¿no? A las que apoyaba, a que las ayudaba con una perspectiva de género. Por eso le digo que él era particular, ¿no? Yo que aquí en esta sociedad tan machista como la ecuatoriana, tan machista que incluso la palabra feminismo causa repudio, ¿no? Porque ni siquiera conocen lo que es el feminismo, ¿no? Muchos de los que la repudian. Mi esposo, hombre, casado y todo, era feminista y escribió una tesis sobre feminismo. Y entonces yo, claro, yo también era feminista, pero como que es más fácil decir uno a la mujer que las mujeres reivindicamos los derechos de las mujeres y decir no feminista,
que un hombre se diga feminista. Definitivamente considero que era un hombre que luchaba por eso, ¿no? Por la igualdad de la mujer en este sentido, el respeto que se le debe de tener. Y me imagino que también ha de haber tenido muchas pacientes con problemas de feminicidio. O sea, actualmente usted sabe que muchas mujeres mueren por violencia de su pareja o de su esposo, y eso realmente es muy lamentable que se está dando no solamente en nuestro país, sino en la sociedad. Sí, eso en América Latina es un mal que no tiene nombre, ¿no? Ya no podríamos decirle feminicidio, sino es una cosa terrible que sucede a cada rato, todos los días, y que tiene la impunidad oficial, ¿no? Porque a pesar de que está arreglado, está desde el 2014, ya hay una ley que realmente señala como crimen de odio contra las mujeres, el feminicidio. De todas maneras sigue habiendo y el sistema judicial calla, no dice nada, ni siquiera lo aplica. Entonces eso hace que haya cada día mayor impunidad, ¿no? Y que las mujeres no se vean respaldadas por un sistema de derecho. Y no puedo decir que solamente en Ecuador, sino en América Latina, en toda América Latina. Pero creo que poco a poco cada vez las mujeres estamos teniendo mayor conciencia y estamos haciendo escuchar nuestra voz, ¿no? En contra de estos crímenes de odio contra las mujeres. Mi esposo era uno de aquellos pocos hombres que realmente estaba totalmente en contra de esto. Incluso él escribió un artículo que se llama La violación, el asesinato contra el alma, ¿no? El asesinato contra el alma. Y que fue publicado hace muchos años en la revista La Maga. Ya él, antes de estudiar feminismo, ya era un feminista convencido. Así es, definitivamente ni respaldada ni valorada. He visto también crímenes que se han dado en nuestra sociedad, en nuestro país, donde no se acallan a los familiares. Al principio salen dando en las noticias, pero de pronto desaparecen las figuras paternas. Y yo pienso que de alguna manera seguramente estas personas son acalladas para que no siga saliendo más a la luz. Les dan algún valor posiblemente para que todo quede en la impunidad y no pase más allá. Y es lamentable, pero bueno, son cosas que mientras sigan dándose esos procesos así, pues las cosas van a ir exponenciándose cada día más. Cuando alguien muere de COVID, vamos a cambiar un poquito, cuando alguien muere de COVID y más por esta enfermedad, existen preguntas muchas veces acusatorias. Usted nos indica, Minta, que usted vivió este episodio. ¿Cómo pudo gestionar estas emociones en este medio social? Bueno, siempre hay esa acusación, ¿no? Que no se cuidó, que irresponsable y todas estas cuestiones. Yo le cuento en este proceso y lo cuento en el libro, yo me sentía culpable. O sea, me sentía culpable desde no haber podido cuidarlo, aunque yo también me enfermé del COVID. Pero lo que para mí fue una tosecita molestosa, para él fue la muerte, porque él tuvo una neumonía asintomática. Entonces, siempre la sociedad conspira contra el bienestar de las personas, ¿no? En lugar de apoyar, de decir, ¿no? Porque los que tuvimos el COVID y no morimos somos sobrevivientes de la muerte, ¿no? Y ¿qué pasó? ¿Por qué no le diste esta vitamina? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no le pusiste esta inyección? ¿Por qué no lo llevaste a tal médico? ¿Por qué no fuiste a tiempo? O sea, en un momento determinado uno se siente tan culpable que uno dice, hubiera querido ser yo la que muera, ¿no? O sea, son pensamientos muy duros, ¿no? Que solamente lo pueden entender las personas que han vivido esta situación, las personas que han vivido esta situación. Y por otro lado, las personas que murieron del COVID mueren como apestados de la época medieval, en que eran tirados a la calle y quemados rápidamente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando las personas morían del COVID, lo primero que querían era que los entierre, que no vaya la gente, no había velorio, no hay palabras de consuelo, nadie quiere estar cerca. Y todos esos rituales del adiós son rituales importantes, que nos hacen sentir reconfortados, que nos dan un ambiente de afecto, de que la gente está presente y que nos consuela.
pero frente al COVID, estábamos terriblemente solos, con nuestro muerto. Entonces, eso de no poder tener espacios para los rituales del adiós fue durísimo, ¿no? Y por otro lado, después de eso, salir uno independientemente del COVID y afrontar que se está sola, que en este periodo de la vida en que uno creía que iba a envejecer con su compañero, que uno se había jubilado precisamente para poder leer juntos, para poder viajar juntos, para hacer cosas en comunión juntos, justo este virus maldito, este virus perverso, nos quita al ser amado, ¿no? Y yo creo que no estoy hablando solo como Aminta Buenaño, estoy hablando en representación de miles de personas que les sucedió lo mismo, sucedió lo mismo y que quizás no lo puedan decir con palabras, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo una fuerza muy potente que es la literatura, ¿no? Y la literatura me permitió expresar todo ese dolor a través del lenguaje, ¿no? Y por eso escribí un blues para Roberto que no solamente habla del duelo, también habla de quién era él, lo que hizo él, pero de una manera literaria, porque soy escritora. Así es, Aminta, ha dicho usted una gran verdad. En estos casos las personas no se vuelven compasivas, no hay empatía cuando muere un familiar por COVID. No he tenido ese caso, pero lo he visto en muchas personas, amistades, y las relaciones interpersonales se ven resquebrajadas. ¿Por qué? Porque dicen, no te acerques, no vayas, te puedes contagiar, pasó esto, no vayas a esa casa. Entonces, prácticamente ya hasta la familia tiende a aislarse en esos momentos tan vulnerables del ser humano, tan dolorosos. Y yo pienso pues que se pierde toda compasión en ese momento. No le interesa en el dolor de las personas, que vean cómo se las arreglan, pero yo no puedo darle la mano o no la puedo ayudar o no lo puedo ayudar. Así que yo en ese sentido sí le doy toda la razón de cómo usted se puede haber sentido. No fue mi caso en realidad, pero sí hay situaciones que en muchos casos no cierran las puertas. Y esa es una de las cosas más grandes y dolorosas. Y sí existe la culpabilidad cuando se pierden a los seres queridos, en diferentes formas, pero se queda uno con la culpa de qué es lo que tenía que haber hecho más, o qué es lo que no hice que pudo haberle salvado la vida a mi ser querido. Y eso es un proceso y un periodo que pasamos las personas que hemos perdido seres queridos. Aminta, ¿cómo nos describe hoy su nueva etapa de vida sin Roberto, su compañero de vida? Bueno, eso ahora en estos momentos trato de reinventarme, ¿no? De cerrar este ciclo. El libro me ayuda a cerrar un ciclo, ¿no? Y trato de reinventarme, porque cuando se muere un ser querido es como ahogarte en el mar, ¿no? Se muere con él un proyecto de vida, la persona que pudimos ser junto a él. Ya volvemos a ser otra persona, tenemos que nacer de nuevo, nos tenemos que obligar a nacer de nuevo, reinventarnos, ¿no? Para hacer otra cosa. O sea, yo me estoy reinventando cada día. Yo creo que esa es una lucha permanente, ¿no? Trato de ser una persona nueva, porque no puedo ser la persona que era junto a él, porque junto a él teníamos un pacto con la vida, ¿no? Y teníamos proyectos comunes, pero ese proyecto común se ha muerto, ¿no? Y pues en estos momentos estoy sacando este libro que ya fue publicado, va a ser presentado en la Feria del Libro. Me han dicho una fecha, no sé si será provisional, pero para el 23 de septiembre a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones, en la Feria del Libro, van a hacer oficialmente este libro. Muy pronto, en las próximas semanas, ya lo pongo en las librerías. Y entonces estoy comprometida con mi trabajo literario y también estoy comprometida con mi salud, ¿no? Porque yo creo que otra cosa que uno siempre debe hacer es cuidar mucho su salud. Así es. Yo quisiera que ya casi al terminar nos vuelva a repetir el día, la hora y el lugar para que aquellas personas que nos están escuchando, si no es en este momento, hoy jueves, nos escuchen en diferido y puedan llegar a el lanzamiento, me parece que es del libro, ¿verdad, Aminta? Bien. Así es, sí. Al leer Blues para Roberto, ¿qué lección de aprendizaje nos deja su obra literaria? Bueno, yo creo que se van a encontrar con la vida, con las memorias acerca de una persona singular, ¿no? De una persona especial, de una persona que solamente quiso en vida dedicar amor, ¿no?
dedicar compañía, amor, y que se caracterizaba por pensar y sentir con todo su cuerpo a sus pacientes, ¿no? Que apoyó a cientos de adictos porque era su especialidad, ¿no? Las adicciones, y que quiso siempre ser él mismo y ser mejor persona. Yo creo que esa fue la lección, ¿no? Y sobre todo para mí me dejó una lección de amor, me dejó una lección de aceptar a la persona como es, porque yo no creo que ninguna mujer fácilmente pueda aceptar que su esposo no le interese ganar más dinero, ¿no? Pero él era una persona así, ¿no? Y que aceptar a la persona tal como es y valorarla, porque yo lo que más valoro en mi compañero de vida fue sus grandes cualidades humanas. Y quiero decirle que así como honro la vida de Roberto, quiero honrar la vida de muchos que murieron en la pandemia y que sé que fueron extraordinarios padres, extraordinarios hermanos, extraordinarios esposos, y que pusieron una gotita de aliento, de superación en la vida de sus seres queridos, ¿no? Que es parte de la piel de ellos y que va a ser siempre parte de su memoria, como lo es Roberto para mí. Así es, definitivamente con lo que usted dice es una gran realidad, no solamente para nosotros o para los que nos están escuchando, sino para aquellas personas que perdieron a sus seres queridos en medio de esta pandemia y que todavía, parece mentira, no hemos salido de ella y que aún se están perdiendo vidas. Aminta, yo quiero que me hable brevemente sobre su trayectoria y su reconocimiento durante todo este periodo de tiempo que usted ha tenido. Aquí tengo algunos libros suyos y bueno, pues los voy a ir sacando uno a uno, pero bueno, convérsenos sobre su trayectoria. Bueno, mi primer libro, que creo que tienen solamente unos pocos elegidos, fue un libro de poesía que se llamaba Cantos de Amor y Juventud, que fue publicado cuando yo tenía 16 años en el colegio Dolores Sucres. Lo publicó mi colegio y lo publicó la Arquidiócesis de Guayaquil, ¿no? Y luego publiqué La Mansión de los Sueños. La Mansión de los Sueños es un libro amarillito. Sí, un libro amarillito de cuentos, y La Mansión de los Sueños, eso creo que fue publicado en 1985, lo publicó la Universidad de Guayaquil, y en ese libro hay cuentos que fueron premiados en España. Luego de La Mansión de los Sueños publiqué La Otra Piel. La Otra Piel es un libro ganador de un concurso de cuentos del diario El Universo, La Otra Piel. Perdón un ratito que le interrumpa, lo voy a ir sacando los libros y usted pues nos va diciendo. Claro, sí. Mejor sáquelo usted y yo le digo de qué trata. Exactamente, para que sí, vamos a ver con este de aquí. Bueno, esta es una novela, Si tú mueres primero, es la historia de una viuda que vive en un pueblito, esos pueblitos olvidados de la costa ecuatoriana, ¿no? Esos que están perdidos entre la cordillera de Colón y Colonche, ¿no? Y allí, a pesar de estar cerca del mar, no habían conocido el mar, y entonces la señora organiza una gira para que el pueblo conozca el mar, y allí se van tejiendo historias raras, misteriosas, ¿no? Y ese libro fue publicado por Santillana, Si tú mueres primero, fue publicado por Santillana, y fue finalista en un premio internacional de novela en España. El libro Mujeres Divinas es un libro muy especial. Es un libro que trata historias de qué le han pasado a muchas mujeres, ¿no? Historias de desencuentro, historias de infidelidades, pero también el encuentro de la mujer con su cuerpo, ¿no? Con el vivir su corporeidad, ¿no? La menstruación, el dar de lactar, el embarazo, la menopausia, pero literatura, o sea, cuentos alrededor de ese. Ese libro tuvo mucho impacto y en un solo año tuvo 4 ediciones, Mujeres Divinas. Sí, hay dos ediciones de Si tú mueres primero. Así veo, sí, sí. La edición negra me alegró mucho porque fue Cuba en una feria de libros que editó en su edición cubana, en el sello Mariposa, editó Si tú mueres primero, ¿no? Y para que el pueblo cubano lo lea. Virgen de Medianoche es una antología de mis cuentos, ¿no? Que fue publicado creo en el 2009 o 2010. Es una antología, una selección de mis mejores cuentos. Contextos Fugaces es un libro que tiene más de 153 microcuentos y cuentos breves, ¿no? Es un libro que fue publicado en Nicaragua por la editorial Hispamer en el 2017 y que se ha ido presentando aquí en Ecuador, ¿no?
Es un libro que tiene de cuentos cortos, sí. Y La otra piel es el libro que ganó un premio nacional de Diario El Universo al mejor libro de cuentos. La otra piel tiene como 8 o 10 cuentos y tiene cuentos que han sido antologados, que han sido seleccionados por editoriales españolas y cubanas, centroamericanas. El discreto encanto de lo cotidiano, la editorial Norma cogió mis artículos literarios de prosa literaria y lo publicó bajo este nombre, ¿no? Allí ustedes encontrarán los mejores textos que yo escribí para Diario El Universo durante la década que yo era editorialista de este diario. Bien. 20 años Premios Jauja, está allí la colección de los grandes premios, ¿no? Y entonces allí figura mi cuento Mama Isaura, ¿no? Que fue premiado en 1979, cuando yo era casi un adolescente, ¿no? Mama Isaura tiene también una versión en ruso. El discreto encanto de lo cotidiano es también una versión de la publicación de Editorial Norma. ¿Este de aquí? Sí, este es su prosa poética dedicado a Guayaquil, se llama Declaración de Amor a Guayaquil. Fue publicado por el municipio de Guayaquil y allí habla sobre esos lugares entrañables como las peñas, el malecón, las calles en donde caminan, transitan los lagarteros, esos músicos guayaquileños y espacios de Guayaquil, ¿no? Veo que además de tener, creo que he sacado todas sus obras literarias, al menos de las que me ha enviado. Sí, faltan algunas. Faltan algunas, me imagino, sí. Veo que también ha tenido entrevistas o ha ido a visitar, como en este caso. Bueno, yo fui embajadora del Ecuador ante el Reino de España en el 2011, ¿no? Y entonces esa foto obedece a una entrevista que tuve con la reina Sofía, una mujer extraordinaria, mucho más interesante que su esposo, el rey Juan Carlos, ¿no? Esa es una entrevista viejísima que le hice a Dalí, ¿no? Cuando tenía 18, 19 años, yo fui a estudiar a España, estuve año y medio allá, y tuve la suerte, el privilegio de poder conocerlo, entrevistarlo, y creo que soy, si no la única, debo ser una de las pocas escritoras ecuatorianas que he entrevistado a este genio de la pintura que es Salvador Dalí. Me imagino que había sido un grato momento para usted entrevistar a Salvador Dalí. Sí, bueno, sobre todo me llamaba mucho la atención su personalidad tan extravagante, ¿no? Tan extravagante. Esa es una conversación con Hillary Clinton en la cual le estoy entregando mi libro Mujeres Divinas y ella lo está revisando. Cuando Hillary Clinton vino a visitar Ecuador y estuvo en Quito, ¿no? Es uno de mis pintores más entrañables, al que más quiero, Kingman, ¿no? Yo le hice una entrevista cuando trabajaba en la revista Élite y conversamos durante mucho tiempo. Él me dijo, Aminta, le gustó muchísimo la entrevista y me dijo, Aminta, te voy a enviar un ramo de flores. Y yo pensaba que era un ramo de flores físico, ¿no? Pero me envió un cuadro de él con un ramo de flores, pintado un ramo de flores, precioso. Hermoso, bueno, y aquí la vemos con sus obras. Sí, aquí estoy con algunas de mis obras, sí. Sí. Bien, Aminta, quiero que nuevamente nos indique, aquí está, le voy a poner sus redes sociales para que nos diga qué día, a qué hora y en qué lugar de Guayaquil usted va a hacer la presentación de su libro, Un blues para Roberto. Bueno, la presentación de mi libro va a ser en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2022, que queda en el Centro de Convenciones, antiguo aeropuerto de Guayaquil. Eso va a ser el viernes 23 de septiembre a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Y quiero decirles que va a haber un precio especial rebajado del libro que es la feria, ¿no? Y en la feria siempre, pues, se hacen ofertas especiales, ¿no? Y sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Va a estar firmado por la autora. Autografiado por usted, claro. Sí. En conclusión, porque ya tenemos unos 5 minutos, para aquellas personas que se conectaron no en el comienzo, sino a mediado o ya casi al final, quiero que nos dé una conclusión de esta obra literaria que usted escribió para su compañero de vida, del cual pues nunca pensó, como usted dijo,
que al retirarse, al jubilarse, pensó que iban a vivir una vida más tranquila. Sin embargo, el COVID, una enfermedad mortal, una pandemia, le arrebató prácticamente de manera disruptiva a su compañero y hoy tiene que enfrentar una nueva realidad. Sí, bueno, quizás sería bueno leer el epílogo, que es cortito, y allí es como la conclusión, ¿no? Si me permites, Orlando. Claro que sí. El epílogo dice lo siguiente, ¿no? Después de contar toda la historia sobre Roberto, termino con estas palabras. Eso que llaman duelo. Perder a un ser querido es como ahogarte en el mar. Se ahogan los proyectos compartidos, los sueños, las ilusiones conjuntas, los planes hechos para el futuro, las miradas cómplices, el testigo de tu vida, aquella persona que hubiéramos podido ser junto a él, aquel que te conocía, te aceptaba y te quería como eras, porque eras parte sustancial de su memoria y de su piel, aquel que sabía leer líneas en tu silencio y descifrar el lenguaje de tu cuerpo. Se rompe de forma abrupta ese puente que llamamos nosotros y cae sobre una espalda desnuda todo el peso de las responsabilidades. Se destruye el lazo emocional que los unía y quedas sola o solo, temblando en la intemperie como si hubiera ocurrido un terremoto bajo tus pies, triste como un pollito mojado, sin saber qué hacer ni dónde ir. Acuden como moscas las palabras de consuelo que solo zumban alrededor de tu cabeza porque no son nada, ni dicen nada. A ti sola o solo te tocará discurrir por los caminos recorridos de aquella casa que llamabas hogar, por las agonías de las madrugadas desiertas, por las noches interminables que se abren al abismo de los recuerdos. Leer en su ropa, sus zapatos y sus libros un pasado, una historia que hiere como una lanza tus ojos. Vislumbrar un futuro al que temes ante la incertidumbre de obligarte nuevamente a nacer, a convertirte en otra. Y el miedo a ser vulnerable cuando otros se enteren cuán vulnerable eres y no entiendes el por qué, ni el cómo, ni el cuándo de eso que llaman muerte, porque está hecha para que no se entienda, para taparla, rechazarla, olvidarla, hasta que llega para borrar de un solo tajo nuestra existencia. Tal vez es verdad aquello de que la muerte no se acepta, se supera, que hay que resignarse, que es un hecho natural de la vida. Fácil decirlo. Las respuestas serán moduladas de acuerdo a las circunstancias de la pérdida. No es lo mismo morir de una larga enfermedad en que se espera la muerte como una liberación que nos librará de una agonía sin futuro, salvándonos de las torturas de la parafernalia médica. En estos casos, los parientes y amigos hasta desearán su muerte, porque ver sufrir a un ser querido duele más que la propia muerte. Pero la muerte inesperada, la muerte abrupta, la muerte joven, la muerte infame, en que un virus invisible y desconocido, como un terrorista, te asalta por sorpresa, rompiéndote en mil pedazos desde adentro, es otra clase de dolor. Hablamos del lenguaje de las emociones humanas, tachonado de matices. El sentimiento de la pérdida y el duelo ante la muerte de los hijos, padres o compañeros de vida es uno de los más fuertes. Tan fuertes como si te arrastrara un temporal y quedaras desactivado de la vida, al menos por un tiempo, con una sola esperanza, quizás sanar a través del arte de honrar. Y eso me pasó, me pasa, y este libro es también un intento que pase. Muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por hacernos adentrar a estos sentimientos suyos y que sé que muchas personas quizás se identifiquen con usted, porque así como usted, hubieron muchas familias, muchas madres, muchas esposas y muchos hijos que perdieron a estos seres queridos. Le quedo muy agradecida, no solamente es un homenaje hacia su esposo, sino a todos aquellos que perdieron la vida. Gracias, Aminta. Deme un abrazo. Cuídese. Gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Gracias a todos por escucharnos. Así es, gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos y de estar con nosotros aquí el día de hoy. Hemos hablado con la escritora Aminta Buenaño desde Ecuador, donde ella nos contó su testimonio de vida. Los esperamos el próximo jueves.
Gracias por acompañarnos en este stream y quiero recordarte que puedes vernos también a través de YouTube Latino Radio TV, la imagen que te atrapa. Latino Radio TV, la experiencia.